Hola, ¿qué tal amigos de Comunidad Antic? Soy Liz Espinosa, coach de vida, y estoy aquí para platicar con ustedes cómo cerrar los ciclos de este año 2022 o cualquier ciclo en general. Es cómo cerrar una etapa de nuestra vida y cómo comenzar una nueva etapa. En esta pequeña clase, taller, vamos a ver tres, los tres puntos principales para cerrar nuestros ciclos. ¿Por qué debemos de cerrar ciclos? ¿Por qué es sano o necesario cerrar algún ciclo? El cierre de ciclos implica que hay un capítulo en tu vida que se ha superado o que se debe de superar y avanzar al siguiente. No nos podemos quedar toda la eternidad llorando la misma pena, lamiendo la misma herida. Tenemos que avanzar. El cerrar un ciclo correctamente no solo implica avanzar sobre la línea de tiempo, o sea, seguir con nuestra vida, sino reflexionar acerca de qué es lo que pasó, por qué pasó, qué nos vino a enseñar, qué nos está diciendo, qué es la parte positiva que hay que rescatar de esa situación. Generalmente los cierres de ciclo son en cosas negativas, no tanto en cosas positivas, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reflexionar qué nos está viniendo a entregar. Y la reflexión es ahorita, hoy, por decirlo así, en 15 días y en 5 años. O sea, las reflexiones de los cierres vienen a veces después de mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nos siguen cayendo veintes. Eso depende de qué tanto tú trabajes en ese cierre de ciclo o no. Entonces, el cerrar correctamente implica reconocer por qué y para qué lo tuviste que vivir, agradecer la experiencia como tal, aceptarla y aprender, o sea, ver la enseñanza, el aprendizaje que nos vino a dejar. ¿Por qué debo cerrar ciclos? El aprendizaje que acompaña el cierre de un ciclo es el factor más importante a considerar. El aprendizaje nos ayuda a tener conciencia de para qué lo hicimos, no tanto enfocarnos en el hecho. ¿O qué voy con esto? Ejemplo, si alguien viene y me golpea ahorita aquí, si yo me enfoco nada más en el puro golpe, no voy a salir de ahí. O sea, me voy a enfocar nada más en el golpe y entonces siempre voy a estar dolida, sentida, aunque se me sane el moretón o la herida o lo que sea, yo voy a seguir aferrada ahí. Es para qué vino esa persona y me golpeó, que aprendí en el transcurso de la sanación de mi golpe físico. Es exactamente lo mismo en las cuestiones emocionales. O sea, ok, ya la herida del momento, digamos, la curación inmediata, ya se hizo. Ahora, el tiempo que te lleve la sanación de todo tu proceso, ¿qué te está enseñando? El reconocer la lección nos permite ver esa serie de eventos de una manera objetiva, sin la carga emocional. Una vez que tú hayas aceptado la responsabilidad, en ese momento empezarás a verlo de una forma más neutra. Cuando nosotros le damos la carga negativa a toda la emocionalidad de víctimas, de que la otra persona fue la que nos hizo, o el universo, o la situación, o lo que nos haya ocurrido, lo seguimos viendo en el papel de víctima, va a ser muy difícil que le demos, que quitemos la carga negativa. Por eso dice el pequeño recuadro que puse ahí, olvida el error y recuerda la lección. O sea, el hecho de que nosotros nos responsabilicemos de haberlo atraído, generado, creado,
decisión mala, lo que fuera, pero que de alguna manera nosotros tuvimos que ver en la situación, en ese momento empieza a tener una carga menos negativa, más neutral y podemos empezar a avanzar, porque entonces empezamos a ver que no fue nada más porque el universo, Dios, la energía se levantaron de mal humor y dijeron, ¿a quién vamos a lastimar o a molestar? Ah, a ti. No. O sea, es porque nosotros necesitábamos aprender algo de esa situación, de ese paso que estamos dando. ¿Por qué debo de cerrar ciclos? eh, Tragedias fuertes, ya no nada más estamos hablando de un pequeño golpe o de una herida emocional ligera, sino de tragedias fuertes como violaciones, secuestros, abusos físicos o verbales, me refiero de verdad pues golpes fuertes, físicos, a que nos estén lastimando verbalmente, que nos estén menospreciando, diciendo que no servimos, etcétera. Tragedias familiares como algún accidente, alguna pérdida de miembro, de familia, de algo que en verdad impacte, ¿sí? Nos generan traumas emocionales que también pueden tener repercusiones físicas en nuestro cuerpo. O sea, ese tipo de sucesos es los más difíciles, pero también son los más necesarios para sanar. ¿Por qué? Porque si no nos empezamos a enfermar muchísimas personas, todo este tipo de tragedias que acabo de mencionar, las van sorteando conforme la vida va pasando, pero no tienen esa situación de verdad de hacer un cierre como tal. Y entonces después viene la diabetes, el cáncer, la pérdida de algún miembro o sea, órgano, los tumores, la hipertensión arterial, etcétera. Entonces, podemos llegar a experimentar situaciones muy difíciles físicamente por todas estas tragedias no sanadas. Aparte de que nuestra autoestima, el resentimiento, la frustración, el enojo con la vida se hace cada vez mucho mayor y más grande. Eh, ¿Por qué debemos de cerrar ciclos? Porque las personas, si no cerramos ciclos, seguimos dándole ese poder a la situación. Ejemplo, si la misma persona que me pegó, yo sigo insistiendo, insistiendo, es que me pegó, sigo dándole un poder, esa persona ya ni me pela, es más, ya hasta se le olvidó que me golpeó. Y yo soy la única que sigo en ese pasado aferrada y no lo suelto yo. No es que esa persona me siga lastimando, yo estoy eligiendo que me siga lastimando aunque esa persona ya ni se acuerde de mí, ya ni exista en mi vida, ¿sí? Porque hay muchísimos sucesos donde son nada más de una sola exhibición y se acabó. Y exactamente, nos aferramos a esa sola exhibición y nunca más avanzamos. Y eso es lo que tenemos que soltar, aprender a soltar, quitarle el poder a la situación y a esa persona que nos hizo tanto daño en el pasado, porque al final nosotros somos los que decidimos si nos sigue afectando o elegimos avanzar. ¿Por qué debo cerrar ciclos? Una persona nunca podrá superar el suceso que tuvo desde una postura de víctima. Repito, si tú sigues culpando al universo, al suceso, a la persona, a lo que pasó, de que tú eres el que te sigues mal por no avanzar. Ejemplo, a mí me secuestraron cuando era niña, por decir un ejemplo. No quiere decir que sea cierto, es un ejemplo. Si a mí me secuestran cuando soy niña, cancelado, toco madera, este, puedo tener dos opciones.
seguir a la fecha hasta ahorita de adulta, decir, es que porque cuando fui niña me secuestraron, entonces yo no hago lo que quiero, sigo con el mismo marido, o no avanzo, o no estudio, pues se me van a quedar viendo como diciendo, oye, pues ya son muchos años, ¿no? O sea, y luego, ¿por qué no lo superaste? Pero eso es ahorita de que yo soy una persona mayor y estoy hablando de cuando algo fue niña, pero es lo mismo si te sucedió antier, el año pasado o hace 6 meses. Tú eliges cuántos años quieres sufrir, seguir sufriendo tú por elección o porque esa situación continúe. Es muy diferente. Si una situación continúa, es diferente a que tú la continúes por tu drama y por tu victimización. El dolor es inevitable, dice Buda, pero el drama es opcional. El drama es cuánto tiempo tú le des ese poder, ese dolor, ese mandato a esa situación sobre ti. Entonces, tú tienes que ser consciente de decidir si ese suceso te sigue afectando o lo das por terminado. Al final, no importa si lo hiciste conscientemente o no. O sea, generalmente no generamos tragedias conscientemente en nuestras vidas, ¿eh? O sea, yo no conozco a alguien que diga, sí, yo tenía ganas de que me golpearan o de que me secuestraran o de que me violaran. Pues no, todavía no conozco a la persona que sea que esté tan mal en sus facultades como para que diga, sí, fui buscando el dolor y lo malo de la situación. Pues no, generalmente no sucede sin que nosotros lo esperemos, sin darnos cuenta, pero no viene nada más a molestarnos, viene a que nosotros lo superemos, a que aprendamos, a que evolucionemos. A eso llega, ahora sí que todo mal. Necesitamos ser responsables, porque aunque la herida no sea culpa nuestra, la responsabilidad para sanarnos sí es nuestra. Esa es 100% nuestra. Nadie va a llegar a sanarte. Aunque tú quieras que alguien llegue y te sobe, no va a pasar. Y si te soban, no va a ser a tu forma y modo. La única persona que se puede sanar, sobar, apapachar y consolar, eres tú. Porque eres la única que sabe lo que está verdaderamente sufriendo, aún que la persona que esté a tu lado haya sufrido el mismo percance, no lo vivieron igual. Entonces, responsabilidad emocional se define como hacerme cargo de lo que genero, tanto en mi pasado como en mi presente, como en mi futuro. O sea, nadie me hace nada, yo elijo si esas acciones me derrumban, me derrotan o me las uso para catapultarme y subir y ser una mejor persona. Una víctima es una persona que no se hace responsable de lo que genera en su vida y culpa a todo y a todos de sus errores, fracasos o como le queramos llamar al suceso que vivimos. El cerrar un ciclo nos da libertad, poder, responsabilidad, fuerza, aprendizaje, plenitud y la capacidad de volver a creer en nuestra propia creación, porque si no, siempre vamos a estar temerosos de salir solos, de manejar, de lo que haya sucedido, del percance que tú hayas tenido, te va a dar miedo volver a el mismo tipo de dinámica o acción que pueda volver a provocar. Entonces, el que tú te responsabilices, aprendas la lección, te va a dar la libertad de decir, ok, ya lo aprendí, no tengo por qué volverlo a vivir, porque de verdad ya aprendí lo que viene a dejarme. Y así sea una infidelidad, el que te engañe a alguien, el que te mientan, el que te roben, lo que sea, no importa el nivel, la profundidad y la clase de situación fea que estés viviendo. La responsabilidad es tuya de hacerte cargo del por qué sucedió y para qué te está mostrando, para que puedas volver a creer en ti mismo y no estés con la autoestima baja de pensando de que no aprendes y de que siempre te pasa lo mismo. Si sigues de víctima, sí te va a seguir pasando lo mismo.
Ahora, ¿por qué? ¿Cuáles son los ciclos que debo de cerrar? Porque pues hay ciclos que sí necesitamos cerrar y hay ciclos que, bueno, o sea, igual y no pasa nada, ¿no? Pero los ciclos que realmente importan y que debes de hacer un cierre son los que a ti, no importa lo que la gente diga o lo que los demás piensen, es los que a ti te han dejado una huella que tú crees que es imborrable, irreparable o imperdonable. Cuando tú dices, es que no se lo puedo perdonar, ay, ese es un ciclo que tienes que cerrar. Es que dices, es que jamás lo voy a olvidar, ay, ¿sí? Que tú dices, es que nunca voy a hacer la misma, ay. Esos son los ciclos que hay que cerrar. Cuando tú de verdad sientes que algo vino atrás, que hay un antes y un después de ese suceso. Esos son los ciclos que debemos de cerrar. En general, puedes cerrar cualquier ciclo, aún por pequeño que sea, si tú terminaste un trabajo, una relación o cualquier cosa, aunque no te haya lastimado y dañado, si tú consideras que lo debes de cerrar, adelante. Los ciclos decidimos nosotros cuáles son los que se cierran y cuáles no, nadie más. Entonces, volviendo a los ciclos que podemos cerrar es desde un maltrato de nuestros padres, una pareja abusiva física o verbalmente, la pérdida de un trabajo, de un ser querido, cualquier situación que haya salido de tu control y sientas que has perdido o que has, no me gusta la palabra fracasar, pero es la que mejor da a entender lo que estamos hablando, que algo fue importante para ti y tronó, lo perdiste, ya sea tu integridad física, emocional, sexual, la que sea. Algo donde tú perdiste y algo donde el fracaso se apoderó de esa situación. Entonces, esos son los ciclos que debes de cerrar, no lo que dice la gente o lo que piensen los demás que es importante para ti, porque el único que decide qué es importante para ti eres tú. Esos ciclos dejan cierta huella emocional y o física y generan cambios dramáticos en nuestra vida, lo que les decía. El proceso puede y es doloroso, pero en realidad estamos quitando los grilletes de la cárcel, que es seguir atado a un recuerdo, situación o cosa que ya no nos permite fluir y estanca la energía. Y aquí no nada más estamos hablando de situaciones o de personas, también te puedes aferrar a algo, ¿no? Que ya está más viejo, más roto, y sin embargo es que esa me recuerda a aquella situación fuerte que yo viví. Ya, o sea, deja ir esa situación, deja ir lo que te recuerda, deja ir el objeto, la emocionalidad y el suceso en tu mente, porque al final del camino no es, ya no está físicamente. Enfrentar y ver la realidad del suceso sí es cuesta trabajo, estoy de acuerdo, y muchas veces necesitamos ayuda para verlo, porque no es tan sencillo. A veces necesitamos de un terapeuta que nos indique cómo ver ese suceso y cómo aprender de él para que no volvamos a tenerlo, ni mentalmente, ni repetirlo físicamente. Y dejar, obviamente, de ser nosotros, víctimas de nosotros. Porque en el momento en que tú, aunque ya no esté suceso, si tú te sigues diciendo a ti mismo, es que nos lastimaron, eres víctima de ti, porque el único o la única que está siendo cruel contigo mismo eres tú. Eres el que está martirizándote y haciéndote sentir cada vez más mal, pero porque tú quieres y porque eres cruel contigo mismo, ¿no? Te lo estás recuerde y recuerde y no te dejas avanzar y no te dejas salir adelante, entonces te ahogas en tu propio recuerdo. Eh, el proceso requiere esfuerzo y compromiso. El cerrar un ciclo requiere, la verdad, mucho compromiso contigo mismo y mucho amor, muchas ganas de que tú dejes de sentirte víctima de ti principalmente y segundo lugar de la persona, situación o cosa que te dañó.
Entonces, eso que vale la pena porque estamos hablando de tu amor, de tu compromiso, de tu paz y de tu tranquilidad, tiene que traer tres ingredientes esenciales. Uno, el querer, realmente querer sanar las heridas emocionales y no nada más decir, ah, sí, sí quiero, pero de boca para afuera, sino quererlo en serio dentro de ti. Aceptar que todo en esta vida tiene un fin y que no siempre seremos triunfadores de nuestras batallas, que hay veces que tenemos que reagruparnos para volver a la caballería, literal, pero hay que volver a ver por qué hicimos mal para no volver a cometer el mismo error. Y tres, aceptar que esto es una enseñanza y no un castigo, porque si tú te sigues sintiendo castigado, sigues siendo víctima de alguien más porque quiere decir que alguien te castigó, Dios, el universo, el planeta, quien tú quieras echarle la culpa, ¿no? La persona, la energía, el momento, el suceso, el clima. Y al final no es así. Lo generaste para verte tú a ti mismo en qué estás fallando y en qué no estás siendo congruente, para que tú sepas qué camino tomar y sanar tu corazón. Así de simple y así de sencillo, aunque suene que cuesta trabajo. Cerrando y aceptando. Para poder cerrar un ciclo es necesario aceptar que ya terminó, que no está aquí, que ya no sigue en tu vida. Y aunque siguiera, tú eliges si lo terminas o sigues. Nadie más lo va a terminar, no va a bajar Dios Padre y te va a decir, oye, yo te invito a que ya lo termines, porque al final del camino, aunque bajara Dios Padre, si tú no lo quieres hacer, no va a pasar. Por eso existe el libre albedrío, la libre decisión de cada quien. Entonces, tú eres la que le tienes que poner fin a esta situación, o mentalmente o en tu realidad, como gustes, pero lo tienes que poner. La aceptación de la finalización de un ciclo viene cuando haces a un lado tu ego y tu insistencia de querer tener la razón, de ser tu víctima, de dejar de verte como la víctima de las personas o las circunstancias y asumir la responsabilidad del por qué creaste, atrajiste, generaste o provocaste lo que te sucedió. La aceptación implica que reconozcas que perdiste el control de la situación, que se salió de tus manos. También es importante aceptar que hay una fuerza co-creadora que ejecuta los pactos acordados entre tú y el universo. Ejemplo, tú vas a decir, oye, pues es que cuando fui chiquita me secuestraron, ¿yo qué culpa tengo? ¿Yo cómo lo puedo generar? Estoy de acuerdo, pero tú tuviste un pacto antes de venir a esta tercera dimensión, a esta forma humana, donde acordaste con Dios, con el universo, que ibas a vivir eso de pequeño para que pudieras hoy en día, de adulto, poder estar aquí haciendo este tipo de pláticas o pudiendo ser un coach o pudiendo ser un terapeuta o pudiendo ayudar a las personas en alguna otra situación similar a esto, o simple y sencillamente poder guiar mejor a tus hijos, o simple y sencillamente poder tú catapultarte a otro lugar. A lo mejor ese secuestro te hizo mejor persona, te hizo que te enfocaras más en el dinero y ahora eres alguien muy abundante, etcétera. ¿Para qué utilizaste ese daño? ¿Para bien o para mal? Tú eres el único que lo puedes elegir. Aceptar que tienes el 100% de la responsabilidad de lo ocurrido, ya sea por tu mente subconsciente, por el pacto acordado, por un karma de vida pasada o actual, o lo que sea. Era un paso necesario para llegar a este punto, porque aparte, si tú estás viendo esta conversación, esta plática, perdón, ex- esta ponencia que te estoy dando, es porque de alguna manera algo generaste y algo quieres cerrar en tu vida. Entonces, es necesario que aceptes que tú tuviste que ver en el generarlo, porque de alguna manera necesitabas aprender, avanzar y a lo mejor enseñar también sobre este suceso.
Aceptando y cerrando, el perdonarte es un paso fundamental que implica que aceptes que no existen personas perfectas y que a veces es necesario caernos para darnos cuenta de nuestros errores, aprender de ellos, sanar las heridas y regresar a la batalla de la vida con más fuerza e ímpetu cada momento. Lo que te decía, o sea, ¿para qué vas a usar esa desgracia? ¿Para que te catapulte para bien o para que te catapulte para mal? A mí una persona hace muchos años me dijo, hija, tú decides si las penas te ennoblecen o te envilecen. Y tenía muchísima razón. A partir de ello, a mí la vida me cambió cuando capté que esto me podía hacer una mejor persona o me podía hacer una mala persona, pero eso era mi elección. Cuando hemos aceptado todo eso, ya llevamos un 70% de la situación sanada y de los ciclos cerrados, porque al final el camino haciéndonos responsable es curioso, pero nos deja de doler. ¿Cómo empoderarnos después de un cierre? O sea, porque sí, ok, ya aceptamos que nosotros fuimos los responsables, que nosotros fuimos los que lo generamos. Escuchen bien que no estoy diciendo fuimos los culpables. Dije, nosotros fuimos los responsables y lo generaste. No es lo mismo ser culpable a ser responsable. Entonces, la aceptación consciente de una pérdida nos lleva a darnos cuenta de que el enojo, molestia, frustración, desilusión, tristeza o cualquier otro sentimiento negativo que pudiéramos estar sintiendo hacia los demás o hacia esa circunstancia, realmente es dirigida hacia nosotros por el enojo de haber permitido aquello que queremos ya dejar atrás y de no aprovechar dicha experiencia como una oportunidad para crecer y reflexionar. O sea, cuando nos quedamos todo el tiempo en el papel de la víctima, realmente no estamos aprovechando nuestra vida ni el trancazo del suceso. Esa cubetada de agua helada del suceso, bueno, pues ahora sí que literal, aprovéchala. No, no nada más la sientas como una herida, sino aprovecha y ve qué te vino a dejar esa herida, qué te vino a mostrar y a enseñar. Eso definitivamente nos quita mucho el que nos da para abajo después de aceptar que nosotros fuimos los que lo generamos. Perdonarnos esas decisiones y las consecuencias. ¿Saben por qué nos duele tanto y nos cuesta tanto trabajo perdonar? Porque hay un ego muy grande que dice que somos perfectos. Y si nosotros vemos la realidad de que, bueno, pues ahora sí que la regué y ya ni modo, ya palo dado, ni Dios lo quita y no puedo hacer nada más que aprender de esta gran lección, entonces es cuando dejas de sufrir. Y es cuando de verdad te empoderas, porque te vuelves humilde contigo mismo, te vuelves amoroso, comprensivo contigo mismo y dejas de exigirte tanto como si de verdad fueras por perfecto. Al adquirir, al, perdón, al adquirir conciencia, al momento de tomar nuestras decisiones y aceptar las consecuencias, el aprendizaje que nos deja es muy valioso y de veras nos da una madurez y una evolución tremenda, porque dejamos de ser víctimas, dejamos de sentirnos usados por el mundo, planeta, persona, etcétera, y entonces vemos que fue nuestra decisión y que nosotros también, así como decidimos tropezar, decidimos levantarnos. Y no es porque hayas decidido ver la piedra y decir, ay, me voy a ir a tropezar. No, pero muchísimas veces, ¿cuántas veces te ha pasado que quieres brincar y te caes? Pues necesitábamos para aprender que a lo mejor no hemos entrenado lo suficiente para brincar y hay que entrenar un poquito más. ¿Cómo hacemos un cierre? ¿Cuáles serían los pasos para hacer un cierre sobre nuestros temas que tengamos en la vida? El hacer una carta al suceso o persona desde la postura de víctima. Ejemplo, si fulanito me pegó, es que tú me pegaste, yo no te hice nada, yo llegué muy lindamente a ofrecerte un caramelo y tú me respondiste con un golpe. Eres un ta, 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 ta.
te odio, no te quiero volver a ver y fin de la historia, ¿no? O sea, ese escrito lo quemamos y al menos ya desahogamos nuestra víctima porque nos guste o no, tenemos una víctima adentro que se queja de lo lindo. Entonces, darle salida y fuga a la víctima es sano, es bueno y aparte, pues nos damos cuenta de qué tan víctimas nos estamos sintiendo. La segunda, aceptar la pérdida o el fracaso. En nuestro, hacer un escrito donde nos perdonamos, donde estamos realmente aceptando que eso hicimos. ¿Por qué? Porque no teníamos otra opción, porque no desconocíamos, porque éramos ignorantes, porque teníamos miedo, por lo que sea. Pero si tú haces un escrito desde tu aceptación y tu realidad, podrás comprenderte, amarte, ser humilde y poder tener el control del por qué pasan las cosas. La aceptación de la responsabilidad por lo sucedido. Ejemplo, acepto y me responsabilizo de que las consecuencias y el que yo me haya quedado ahí llorando fue mi rollo. Ya a lo mejor volvemos, ni la persona ni la situación tuvieron que ver. Yo fui la persona que quiso estar en esta victimización y en este suceso más tiempo del que a lo mejor me correspondía. Y si sigo con él, entonces yo ya elijo hoy terminar con eso. O bueno, el día que tú quieras, ¿verdad? Pero me refiero a que lo pongas así categóricamente para que sea una declaración de tu parte, ¿no? Perdonar y avanzar en meditación y soltarlo, o sea, no aferrarte a eso, de verdad, cuando medites, decir, Dios, llévate esto, energía en quien tú creas, suelto, libero, me perdono, me amo, me reintegro y vuelvo a mí para no seguir sintiendo que la vida, la persona, el suceso o la acción me siguen debiendo, que yo puedo ser la persona que tengo la decisión de saber cómo sigo mi vida después de este suceso, me haya cambiado o no la vida. Al final del camino, todos los sucesos que tenemos en nuestro ser que no nos agradan, cambian un poquito nuestra perspectiva y nuestra visión y nuestra propia seguridad o confianza ante las personas. De nosotros depende qué hacer, cómo hacerlo y qué es lo que vamos a obtener de cada suceso negativo, eh, de cada evento que tengamos que pasar. Esto es todo por hoy aquí en Comunidad Antic. Les agradezco muchísimo que sigan viéndonos, que nos ayuden a crear cada vez más grande esta comunidad para poder llegar a más personas y poderlos ayudar, para poder entregar un poquito de lo que nosotros en nuestra conciencia y en nuestro avance vamos eh, haciendo, conociendo y superando. Es una forma de crear una conciencia colectiva con más responsabilidad, con mayor amor y con mayor profundidad. Les agradezco muchísimo que estén aquí. Les deseo las mejores fiestas, que pasen una excelente y muy, muy bendecida y muy feliz Navidad en compañía de todos sus seres queridos, de todos sus seres amados y que el año que entra sea lo más maravilloso, que les dé Dios la fuerza y la astucia, la inteligencia necesaria para salir de los conflictos necesarios y de poder comenzar un nuevo año desde una nueva postura, desde un nuevo nivel de conciencia y desde una nueva forma de ver la vida. Para eso sirven los cierres y para eso sirven las cosas fuertes que vivimos en la vida. Entonces, yo les deseo que pasen unas excelentes, frías y muy bonitas fiestas. Que tengan una excelente y muy feliz Navidad. Dios los bendiga. Namaste.